Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Bienvenidos al último Primer Click de la semana. Llegamos al cierre de lo que han sido 5 días de una verdadera montaña rusa. Comenzó hace un par de semanas ya y tenemos finalmente 4 semanas consecutivas de caídas para el S&P 500, el principal índice de la bolsa estadounidense, cae en territorio de corrección, lo hizo ya antes el Nasdaq, aunque esta mañana los índices parecen buscar un repunte. ¿Será que se animan los compradores de oportunidad a entrar al mercado estadounidense? Hay un factor que está inyectando algo de optimismo, más bien algo de calma, más que de optimismo al mercado, y es un factor político. Anoche, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sorprendió al anunciar que votaría a favor del plan de financiamiento de los republicanos para mantener abierto el gobierno. Según Schumer, lo hace para no aumentar aún más la incertidumbre que ya ha golpeado tanto al mercado bursátil y está dejando ya sentir sus efectos en la confianza de los consumidores y las empresas. Pero hay división en las filas demócratas, se critica el apoyo al plan que de alguna forma se interpreta como una validación de los planes de Trump e Elon Musk. Ahora, desaparece, aparentemente, falta que haya la votación esta tarde en el Congreso, pero desaparece por ahora la posibilidad de un cierre del gobierno federal. Esto influyó en el mercado, vimos que los futuros del Nasdaq saltaron más de 1%, sin embargo, desde entonces se han comenzado a recortar esos avances. Tenemos todavía una apertura al alza aparentemente, el Nasdaq avanza ya 0,9%, el S&P 500 avanza un 0,79%, tenemos también alzas en la sesión europea a pesar de las caídas de empresas automotrices, a pesar de esa amenaza de Donald Trump de aranceles de 200% a los vinos, al champán, a otras bebidas alcohólicas europeas. Tenemos al Stock 600 subiendo 0,49%. Vemos, eso sí, el dólar plano, pero quiero poner la atención en un factor y es el oro. El metal sube 0,50% y esta mañana supera finalmente la barrera de los $3,000. Un ejemplo o una señal de que los inversionistas están buscando refugio y que la incertidumbre sigue presente. Es la incertidumbre a la guerra comercial, pero más que en sí mismo al intercambio de aranceles, es a no saber cómo va a quedar ese escenario. Todo apunta a que la volatilidad va a continuar hasta el 2 de abril, para cuando se espera que la Casa Blanca revele finalmente su plan de aranceles. Ayer, el secretario del Comercio, Howard Lutnick, en una entrevista en Bloomberg, dijo dos cosas bastante importantes. La primera, resumió el espíritu que nos gobierna. Cuestionado sobre el post que hizo Trump anunciando esos aranceles de 200% a los alcoholes europeos, Lutnick le quitó un poco de importancia, pero dijo una frase, dijo, si lo enojas, él reacciona enojado. En inglés era, if you make him unhappy, he responds unhappy. Ese es el corazón de la política económica en estos momentos. Pero también, y más importante, Lutnick dijo que esos anuncios dio a entender que no eran definitivos. Sí dijo que a pesar de negociaciones, hay que tener en claro que a partir del 2 de abril habrá aranceles más altos para el acero, para el aluminio, para la madera, para los autos, semiconductores. No mencionó el cobre, pero antes sí lo había incluido en este grupo que él denomina productos clave para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que ahí tiene un mensaje el mercado, pero todo apunta a que seguiremos con este peso de la incertidumbre hasta que se produzcan esos anuncios y además sepamos cómo reaccionan los otros países. Salgamos un momento de Estados Unidos, ya vamos a regresar, pero salgamos y vayamos a China, donde tenemos a uno de los mercados protagonistas de la sesión y protagonistas del año en realidad. El Hang Seng marca
otra alza de 2%, 2,12% para ser exactos, en la sesión de hoy y acumula ya un avance de 22% en lo que va del año. Se convierte en el mercado de mejor rendimiento en 2025. El impulso hoy llegó dado por noticias de que se espera una rueda de prensa el lunes de parte de la Agencia de Planificación Económica. El reporte apunta a que se darían a conocer nuevas medidas para impulsar el consumo en ese país, incluyendo las reclamadas medidas para fortalecer el sistema de seguridad social. Este es un punto débil en la estructura económica china y que se le atribuye la falta de confianza de los consumidores. ¿Será que el mercado va a obtener finalmente esas grandes medidas de estímulo que está esperando? Todo apunta a que la guerra comercial iniciada por Donald Trump también habría impulsado a Beijing a seguir el camino del estímulo fiscal, que hasta ahora había sido reacio a seguir. Salgamos de China, vengamos a Latinoamérica, específicamente en Chile, porque no solo el Hang Seng ha tenido un buen rendimiento este año, también las acciones chilenas. El principal índice de la bolsa chilena, el S&P IPSA, marcó ayer su récord número 18 en lo que va del año. Acumula ya, según reporte de Diario Financiero, un avance de 17,3% medido en dólares, convirtiéndolo también en uno de los de mejor rendimiento. Antes de pasar a nuestro invitado de este viernes, quiero comentar con ustedes la agenda brevemente. Tenemos cifras importantes en la región. En Brasil, ventas de retail. En Argentina, dato de inflación de febrero. Y la mirada de Wall Street va a estar en los índices de confianza de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan. Se le va a poner mucha atención al índice de expectativas de inflación, pero algunos analistas dicen que hay que poner aún más atención al índice de confianza sobre la situación actual. Hay preocupación de que los consumidores comiencen a modificar su comportamiento ante la incertidumbre política, la incertidumbre acerca de aranceles y acerca de precios. Así que ese va a ser un índice que Wall Street va a seguir con atención. Y eso me da pie para nuestra entrevista de esta semana, que se concentra en Estados Unidos. Y uno de los temas que abordamos con nuestro invitado es precisamente qué índice seguir. Porque en medio de esta incertidumbre, en medio de estas especulaciones acerca de una posible recesión en Estados Unidos, preocupación por la inflación, a veces nos confundimos. Quiero destacar el bienvenido mensaje de calma que nos trae esta semana Mauricio Cañas. Él es gerente de estrategia de BTG Pactual Wealth Management. No se pierdan la conversación. Abordamos la reacción del mercado, abordamos los temores de recesión, también conversamos sobre el camino que podría seguir la Fed y, muy importante, recomendaciones de portafolio. El contexto es esta caída que hemos tenido desde febrero en Wall Street. Tenemos al Nasdaq en territorio de corrección, el S&P 500 se está escapando por poquito y se habla mucho de que hay de repente todas estas apuestas súper optimistas, el excepcionalismo estadounidense, todo eso se pone en duda. Y yo creo que deberíamos partir por esta conversación por si hay razones para ese pesimismo, si hay razones estructurales, si algo ha cambiado en el escenario de Estados Unidos o si es más bien una reacción simplemente a este cambio de las reglas del juego en la parte política. Bueno, primero, muchas gracias nuevamente por invitarme en este espacio, así que feliz de participar. Creo que siempre es bueno poner en contexto lo que estamos analizando y mirando en este momento en el mercado. Y es válido de forma continua, sin cambiar la ruta de navegación de forma dramática, evaluar si los fundamentos están de una manera adecuada incorporándose los precios de los activos financieros. Tú mencionaste una caída del mercado, esto es principalmente en Estados Unidos, las acciones americanas, desde la segunda semana de febrero. Como registro histórico, podemos concluir que la rentabilidad que tuvo prácticamente toda la bolsa americana desde la elección de Trump desapareció. Entonces, podemos dividir en dos. Y yo lo llevaría incluso 2 meses previo a la elección. Estados Unidos, en sus diferentes tipos de estrategia, sectores, industria, temáticas, le sacó mucha distancia al resto del mundo. También el dólar se apreció con fuerza desde octubre hasta también principios de este año,
el dólar tuvo una apreciación de 8%. Entonces, ese favoritismo o lo excepcional que podría pensar el mercado es y puede seguir siendo Estados Unidos, sí se estaba reflejando en precios. Pero ahí uno tiene que cuestionarse si el dólar está transando en términos reales contra sus socios comerciales en el percentil 5 o 3% más caro de la historia. Puede que el mercado esté sobreestimando ese nivel de capacidad de crecimiento, de atracción de flujo de capitales. Y una bolsa, al menos si vemos los índices más amplios, el Standard Poor's 500 acercándose a 22 veces utilidad, no es un terreno de burbuja, pero sí es un nivel, sobre todo en términos relativos a Europa, que uno se cuestiona si efectivamente está pagando un premio que no va a alcanzar a compensar con el delivery que tienen las empresas hacia adelante. Entonces, ese es el contexto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo al menos en el corto mediano plazo me cuesta ver como escenario base que el crecimiento de la economía europea sea mayor que Estados Unidos, que el crecimiento del Reino Unido sea mayor que Estados Unidos, que las utilidades corporativas tengan un crecimiento mayor en Europa continental o Reino Unido o Japón incluso que Estados Unidos. Pero de nuevo vamos al tema precio y vamos al escenario alternativo. Y aquí es donde empieza el mercado a incorporar cuánto de lo que está anunciando y potencialmente implementando la administración de Trump puede dañar el potencial de crecimiento de corto plazo y como una segunda derivada a las empresas que componen el índice en ese país. Y creo que ahí queda la interrogante. Pero también cuando se hace ese análisis de cuánto puede impactar, no hay una sobrereacción en el sentido de que en vigor, son pocas las medidas que hay hasta ahora. Lo que hay es anuncios, hay amenazas, hay negociaciones de por medio. Todavía, bueno, excepto del alza de aranceles en China, y estamos grabando esto el miércoles 12 de marzo, la entrada en vigor del alza de aranceles al acero y al aluminio, el resto está en negociación. Entonces, a mí lo que me llama la atención es ese giro de un optimismo, como tú dices, quizás fue exagerado, a un pesimismo que quizás también es un poco exagerado, ¿o no? A ver, siempre es difícil tratar de separar cuánto es fundamento y cuánto es solamente expectativa del mercado. Pero uno se puede agarrar de ciertas variables que son observables y uno puede ver su evolución en el tiempo. Si nos vamos a los fundamentos, a mi juicio, la caída de más de 10% del Nasdaq, casi 10%, técnicamente se denomina una corrección en el S&P 500, empieza a incorporar datos de actividad que en el margen están desacelerándose. Y ahí lo conversábamos previo a esta entrevista. Eh, por ejemplo, ha estado muy en boga los últimos 5 o 7 días si la economía americana va a enfrentar una caída en el PIB del primer trimestre. Y hay indicadores Sí. que están casi en tiempo real, se actualizan cada 3 o 5 días. Hay uno que lo elabora la Fed de Atlanta, que es el Nowcasting, y tiene una expectativa de una caída en el PIB para el primer trimestre. Entonces ahí es donde el mercado dice, a ver, paremos un poco. Llevamos post-COVID varios años de crecimiento económico. 2022 estuvo ahí medio en tela de juicio. Y mientras tengamos crecimiento económico, o al menos no estemos en recesión, las utilidades de las empresas van a tener un crecimiento cercano al doble dígito y por lo tanto se justifica más o menos estar pagando estos 20 veces utilidad en la bolsa americana. Lo que el mercado empieza a evaluar como escenario alternativo, cuánto de la desaceleración se puede convertir en un riesgo de recesión. ¿Y por qué le preocupa eso? Porque históricamente cada vez que hay una recesión, la bolsa independiente de si transa barata o cara, si tiene buenos o malos fundamentos, la bolsa tiende a caer con fuerza. Y ese es el escenario que uno quiere evitar. Estar invertido en acciones cuando sin darte cuenta estás en el inicio de una recesión. Y ahí quiero contrastar. Obviamente tengo admiración por el trabajo que hace la gente de la Fed de Atlanta. Esto está súper documentado, uno puede meterse a la página web y descargar toda la metodología, ¿ya? Y hay dos componentes importantes que van a arrastrar a la baja el dinamismo de la economía en el primer trimestre. Uno es el consumo, que pesa más de un 60% dentro de la actividad económica. Y el segundo es un factor directo que está relacionado con la guerra comercial,
es el fuerte aumento del nivel de importaciones en relación a las exportaciones, que va a terminar restando crecimiento también en el trimestre. Y es parte de la estrategia que tienen empresas locales en Estados Unidos que están adelantando Sí. compras para no pagar sobreprecio por aranceles. Si eso termina en una caída del PIB, podría ser. Por otro lado, la Fed de Nueva York también tiene un modelo de nowcasting de PIB y está proyectando que esto va a crecer 2,2%. Entonces, son organismos independientes, son primos hermanos. Entonces, ¿a quién le creo? Ahí es cuando uno tiene que empezar a revisar datos más alternativos, más desagregados. Y yo, por ahora, nuestro equipo, no estamos trabajando con un escenario base de recesión en el corto plazo. Me refiero de aquí a 2 trimestres hacia adelante. Obviamente, si es que la guerra comercial escala y todos empiezan la tuya y dos más, empezamos a subir, en algún momento Claro. las decisiones de inversión y de consumo se empiezan a distorsionar, retrasar en el tiempo y claramente se podría inducir una recesión, pero no es nuestro escenario base. Así que, a mi juicio, en buenas empresas, buenas industrias, evitar lo que está transando con múltiplos muy elevados, estas caídas empiezan a constituir oportunidades de compra. Un par de precisiones, porque entregaste muchísima información. Cuando hablas, bueno, ustedes tienen su propio modelo, ¿y qué elementos o qué indicadores estás observando para poder hacer tu propio análisis y poder decidir, como tú dices, en estas dos versiones que tienes de la Fed de Atlanta, la Fed de Nueva York? ¿Qué elementos o qué indicadores ves tú? A ver, voy a separar en 3 grupos de variables que son observables. La primera es la que compone el dato oficial, ¿ya? Si bien no hay una definición exacta y precisa de qué constituye una recesión, en general, bueno, recesión técnica se supone que son 2 caídas consecutivas del PIB, ¿cierto?, en un trimestre, pero es una recesión técnica. Pero los organismos que oficialmente pueden dictar si hay una recesión o no, dicen que es una caída que es consistente en la actividad industrial, productiva, de consumo, del crédito. Entonces hay que mirar un conjunto de variables más amplias. El primer set de variables son las que componen el PIB, ¿ya? Que uno lo puede medir a través del gasto o a través de la producción. Esos son los que tienen hoy por hoy conclusiones disímiles entre la Fed de Atlanta y la Fed de Nueva York. Una metodología que es de arriba hacia abajo, otra de abajo hacia arriba, y probablemente el crecimiento va a ser menor de lo que fue el trimestre anterior. Si va a ser 1,5 o 2%, creo que muy prematuro, pero por ahí podría ser, y es noticia en desarrollo. Después hay un segundo set de variables, que es la que a mi juicio el mercado le pone más peso en el corto plazo y te puede hacer errar tu pronóstico, pero también genera oportunidades de inversión, que son las variables financieras, ¿ya? Ahí uno puede mirar la bolsa, puede mirar los spread de los bonos, por ejemplo, de empresas high yield, cuando hay un salto importante, se adelanta típicamente a escenarios recesivos. También se habló mucho y tuvo muy buen poder predictivo en los últimos 60 años, la pendiente de la curva americana, la diferencia entre la tasa de interés de 3 meses o un año versus la tasa de 10 años, que en esta pasada se equivocó, estaba invertida, la curva estaba con pendiente negativa. Típicamente eso antecede 12, 18 meses una recesión, lo dijo el 2022 y finalmente no se cumplió, ¿ya? Ese es el segundo set de datos de las variables financieras. Hoy, si yo tengo que tomar un promedio de todas las variables que típicamente anteceden una recesión, te diría que hay una probabilidad implícita de 20 a 25% que tengamos una recesión en los próximos 12 meses, lo cual es bajo, pero en términos condicionales a lo que históricamente ha sido estar en 20%, ¿qué pasa después? Digamos que es básicamente 50-50, ¿ya? Y el último set, y sorry que me alargue con esto, pero creo que es importante, No, que es lo que perfecto. me han preguntado, ha sido lo que me han preguntado esta semana. Y el tercer set de datos son los que uno puede tomar de abajo hacia arriba, datos industriales, sectoriales, mirar el nivel de contrataciones, el nivel de despidos, el nivel de reajuste de salarios reales, en qué tipo de sectores está creciendo el empleo, en cuál está cayendo, cuáles son las intenciones de contratación. Después uno puede mirar, por ejemplo, el nivel de producción industrial y sus diferentes componentes, las ventas de retail, la acumulación o desacumulación de stock de inventario. Y si tengo que agrupar más o menos 80 variables económicas en un grupo de 7 grandes subcomponentes, yo te diría que 3 de 4 están pasando de una luz verde a una luz amarilla para, ojo, miremos si esto se consolida y eventualmente en el segundo semestre podríamos tener un riesgo de recesión. Por ahora, de nuevo descartado. Y después ya hay elementos más exóticos que uno puede consultar, pero que eso lo mira cuando uno ya tiene más convicción de que se está formando ese escenario. Qué valioso
o qué peso le das en ese análisis a índices que tienen mucha cobertura, y lo comentamos también en Primer Click, porque es lo que ocupa a veces los titulares económicos y financieros, y el mercado reacciona mucho a ellos, como los índices PMI, que son básicamente encuestas? Sí, los índices PMI en general tienen un muy buen poder predictivo cuando uno sigue su evolución más que el dato absoluto, ¿ya? Ujú. Es un índice de difusión, bien simple de leer. Lectura sobre 50 puntos significa que el agregado de gente consultada está esperando crecer en su actividad y puede significar diferentes cosas para cada uno de sus encuestados, ¿ya? Lo separamos en manufactura y en servicios, y aquí es donde uno tiene que tener un poquito más de ojo. En China importa mucho más el PMI de manufactura para ver si China va a crecer sobre el 5% o bajo el 5%, que es lo que importa para efectivamente tomar o salir de riesgo chino. Entonces, cuando el PMI de manufactura en China está de forma consistente bajo 50 y además cayendo, uno en general tiene poco apetito por comprar acciones chinas a menos que estén ultra castigadas, ¿ya? La diferencia con Estados Unidos, perdón, y Europa también. Europa, el sector de manufactura también tiene un componente muy importante. En el caso de Estados Unidos, en la economía es difícil porque se mezcla a veces la manufactura con el servicio, pero digamos que es al revés. 2 tercios servicio, 1 tercio manufactura, incluso menos, ¿ya? Entonces uno tiene que mirar más esos indicadores del sector de servicios. Y aquí tenemos un problema adicional, que está el PMI y el ISM, ¿ya? Y el ISM Sí. ha mostrado en el tiempo señales distintas al PMI. Y el ISM tiene más historia y supuestamente es un set de consulta y datos más amplio que el PMI. Entonces a mí me gusta mirar el ISM, considerando que el PMI es muy bueno, pero en Estados Unidos miro más el ISM. Y de nuevo, tuvimos una, comilla, recesión manufacturera en el mundo y eso también afectó a Estados Unidos, pero dado que Estados Unidos tiene 20% menos de su actividad en manufactura, no tuvimos recesión en Estados Unidos, ¿ya? Entonces por eso es importante separarlos. De nuevo, volviendo al origen de tu pregunta, es importante mirarlos, pero no es lo único para poder tomar una decisión. Y cuando el mercado termina exagerando en términos de reacción en los precios de los activos financieros versus lo que son los fundamentos, ahí se abren las oportunidades. ¿En qué momento comienza a generar la incertidumbre cambios estructurales? ¿A qué va mi pregunta? A que puede darse esta especie de profecía autocumplida, en el sentido de que por la incertidumbre demoro la inversión, por la incertidumbre pauso el consumo. O sea, ya Delta Airlines dijo hay menos demanda por vuelos internos. ¿En qué momento esa incertidumbre comienza ya a cambiar las estructuras? ¿Qué te llamaría o te daría la alerta de decir, ok, aquí comienzan a haber un cambio más profundo? Me enfoco exclusivamente en Estados Unidos. Yo creo que hoy por hoy mirar los datos agregados o los promedios me puede llevar a conclusiones erradas. Vamos por el lado del consumo. Cuando uno hace un análisis de cohortes y lo separa en quintiles, uno puede ver cuál ha sido, por ejemplo, la evolución de los salarios, del ahorro financiero más las propiedades y otros. Y hay una diferencia importante entre los primeros 4 quintiles de menor patrimonio e ingreso versus la propensión a consumo adicional o decisiones de inversión del quintil que tiene más stock de ahorro o riqueza. Entonces, muy bueno el punto. No solamente hay que mirar los datos agregados, no solamente hay que mirarlos agregados pero particionados, sino que también hay que mirar qué es lo que están diciendo las empresas. Y, por ejemplo, en el caso de Delta, es relevante lo que me diga el CFO o el CEO respecto a su guidance, porque Delta, bueno, es una de las aerolíneas, si no la más importante en términos de flota o kilómetros recorridos en Estados Unidos, y su negocio obviamente no se basa ni se construye en base a vuelos de viajeros de negocios, que sería el quintil más elevado, sino que el grueso está en los últimos 4 quintiles, sobre todo pensando que los americanos ocupan mucho el transporte aéreo para movilizarse. Entonces, ahí uno empieza a notar algunas señales de debilidad en la situación financiera de estos 4 grupos de menores ingresos. Si yo quiero irme al extremo y quiero ver cuándo efectivamente ya hay que empezar a preocuparse, hay indicadores que uno no puede medir como contrarian. Si, por ejemplo, empresas que típicamente se caracterizan por sus precios bajos, Walmart, ¿ya? Y veo que
las ventas de supermercados están estancadas en términos reales, pero Walmart sigue subiendo, eso me habla que probablemente quintiles de mayor ingreso están cambiando su hábito de consumo en vez de ir a comprar a, no tengo idea, al Costco, o ir a, no tengo idea, a otro Whole Foods, y están buscando precios más bajos en alguien como Walmart, son señales incipientes de alerta. O al revés, si yo veo marcas de lujo, pero que son aspiracionales, no ultra caras, y están cayendo su nivel de ventas, también veo que el segmento de segundo o tercer quintil está con problemas para seguir manteniendo su ritmo de consumo. Entonces, cuando empiezan a producirse esos quiebres de tendencia, ¿ya? Y en el límite, cuando ya las ventas o la situación de los ultra, las empresas de ultra descuento, los Dollar General y ese tipo de los TJ Maxx, están subiendo, les va muy bien en sus ventas porque claramente estamos enfrentando un escenario complejo para el consumo y de nuevo, el consumo en Estados Unidos es más del 70% de la economía. Qué, qué bien que nombraste a Walmart, porque precisamente hoy había la noticia de que había una reunión en Beijing de los líderes chinos con los ejecutivos de Walmart, porque esta empresa quiere que sus proveedores absorban el alza de aranceles para no traspasarlo. Y eso me da pie, hablar de Walmart me da pie para hablar de inflación, que es la otra gran preocupación del mercado, en el sentido de que se combine este escenario de esta inflación que habíamos borrado del vocabulario, ya nadie estaba hablando de esto y de repente comenzamos a hablar de esta inflación nuevamente. ¿Cómo evalúas tú? Acabamos de tener las últimas cifras, la cifra de inflación de febrero mostró una desaceleración bienvenida, vemos que el mercado reacciona con un alza importante al dato. ¿Cuál es el reporte de inflación que vas a tener tú más bien en la mira? Porque febrero no recoge el impacto de esta incertidumbre arancelaria. ¿Cuándo crees que vamos a comenzar a ver ya un reporte que nos diga qué está pasando realmente producto de estas medidas? Es un buen punto. Acá también hay que hacer doble clic porque la canasta de las diferentes indicadores de inflación en el mundo tienen pesos distintos. Por ejemplo, en los mercados emergentes, los alimentos y la energía tienen una ponderación mucho más elevada. En un contexto más amplio, el componente de bienes versus servicios en economía emergente tiene un peso mayor que en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, primero, el efecto de anuncios de imposición de aranceles, adelantamiento de compras y aumento de precios de alimentos o commodities no está reflejado hoy por hoy en este dato de inflación del mes de febrero, ¿ya? Así que por ahora es un buen dato, pero no es concluyente si el escenario base es que se implementan los aranceles. Habiendo dicho eso, pensando ya probablemente mes de abril, inflación de marzo, pero más relevante creo que la inflación del mes de mayo, con los datos que se publican en mayo, con los datos de abril, nos va a dar algunos indicios si efectivamente esta política arancelaria está teniendo un impacto significativo y dañino para la economía americana. Vuelvo al punto original. Hay un peso muy elevado de los servicios en la canasta de inflación en Estados Unidos, eh, sobre todo la parte relacionada a shelter o vivienda, que tiene que ver con los arriendos o con el arriendo equivalente que pagaría un propietario de una vivienda, que en el corto plazo no va a capturar de forma indirecta cualquier efecto de la guerra comercial. Entonces, falta para eso y probablemente podríamos verlo en números objetivos en el mes de mayo. Ahora que dices, tenemos que ver el reporte de mayo, me lleva a pensar, ¿será que la Fed va a hacer lo mismo? Tenemos decisión la próxima semana. ¿Será que la Fed también va a decir, esperemos varios reportes más? Me recuerda a ese periodo en que antes de tomar una acción dijo, queremos ver 2, 3 meses de cifras. Entonces, ¿será que vamos a estar en un escenario similar ahora? Buena pregunta, no es fácil de responder. Para eso hay que tener algún acuerdo en qué modo está hoy la Fed. ¿Estamos en un modo bajista de tasas con una pausa? ¿O finalmente estamos en un modo de que mantenemos la tasa y necesitamos información nueva, contundente para cambiar y empezar a bajar o subirla? Yo Yo creo creo, que eso es todo, eh, yo creo que eso es todo lo que todos quieren saber. ¿En qué modo yo, está? sí, yo creo, fue muy cuidadoso, Jerome Powell, hizo innumerables analogías a lo que fue la era Volcker de los 80. Por lo tanto, retrasó para
los estándares de medición de calendario, ¿ya? El primer recorte de tasa. Una vez que se inicia, me cuesta creer que el análisis de Powell esté errado y que se equivocó y no hay más recorte de tasa. Entonces yo creo que estamos en el modo de bajar tasa de interés con una pausa temporal. Ese es si yo tuviera la oportunidad de participar en los consejos del Banco Central de Estados Unidos, creo que ese sería el tono, ya la temperatura. ¿Qué pasa? Uno siempre ve la función objetivo del Banco Central, se compone de dos variables, empleo e inflación. Estamos en pleno empleo, por lo tanto hay que preocuparse de la inflación, ¿cierto? Un dato como el de febrero que se publicó ahora en marzo no es suficiente para que la Reserva Federal recorte la tasa de interés. Ahora, cuando partimos el año y uno miraba el mercado de derivados, ya sea la curva swap o la curva de futuros, estaba prácticamente implícito cero recorte de tasas, o sea que se quedaba en 4,25, 4,5, ¿cierto? Pero ya con el correr de los 2 meses y principalmente con la preocupación por la desaceleración económica, el mercado está incorporando eventualmente entre 2 y 3 recortes de aquí a fin de año, con una tasa terminal que igual quedaría por encima de la tasa neutral histórica, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Yo creo que tendría que darse el escenario de que en la inflación del mes de abril, publicándose en el mes de mayo, el impacto de aplicación arancelaria no es algo material, más un segundo reporte eventual de que esa es la conclusión para que potencialmente en la reunión de junio tengamos un primer recorte de tasa de interés. En esta oportunidad coincide que veo lo que está implícito en la curva de tasas y hoy por hoy hay un 90% de probabilidad que el recorte de 25 puntos base se dé en junio. Pero si conversábamos hace 2 meses, yo tenía como escenario más probable que si tuviéramos recortes y el mercado no, ¿ya? Y hacia adelante, mes a mes. Sí, es parte de ese cambio constante de expectativas. Yo recuerdo, estoy tratando de ver la fecha, hace 3 semanas, no, mentira, yo creo que hace un mes todavía decíamos, el mercado ajustado a la baja las expectativas de recortes de tasas, algunos decían va a haber máximo uno y quizás a fin de año, y de repente pasamos no, sí van a haber dos, no, puede que hayan tres. Entonces también ha cambiado toda esa expectativa. Pero te quiero llevar ahora fuera de Estados Unidos, aprovechando tu visión global del mercado, y tú mencionaste al inicio de la conversación que te parecía difícil creer que las economías de la Unión Europea o que Japón vayan a crecer más que Estados Unidos, que los earnings de las empresas también vayan a ser mayores. ¿Crees en ese sentido que es un poco exagerado el optimismo o el favoritismo que están ganando en las recomendaciones, las acciones de Europa, las acciones de China, por sobre las de Estados Unidos? Mira, si tuviera que responder en términos agregados, Europa completo, China completo, te diría que de corto plazo, efectivamente se puede estar exagerando el potencial de calidad, de mayor crecimiento, de rentabilidad respecto a Estados Unidos, pero eso en el agregado. Yo sí creo que independiente que en Europa el potencial de crecimiento sea menor que en Estados Unidos, que en China sea muy difícil alcanzar el target que está imponiendo o que está dando como meta el Partido Comunista, sí creo que hay oportunidades específicas. Más que ir a comprar Europa completo, yo creo que sí hay buenas industrias y empresas, ¿ya? Ejemplos, vamos a Europa. Yo creo que a pesar del buen rendimiento que han tenido los últimos año y medio, la banca en España, la banca en Italia, los múltiplos y el crecimiento implícito que está hoy en los precios de las acciones de la banca en Francia, de la banca en Inglaterra, incluso en Italia, puede estar subestimando lo que en verdad pueden alcanzar esas compañías. Lo pongo como contraejemplo o al otro lado de la vereda. Cuando los bancos americanos llegaron a transar a 16 veces de utilidad, claramente son múltiplos bien elevados para lo que es el potencial de crecimiento de la banca, independiente que el plan de desregulación termine beneficiando mayoritariamente a este tipo de empresas en Estados Unidos. Cuando yo miro los múltiplos de los bancos en Europa y veo empresas que transan a 8 veces de utilidad, a 0,3 veces el libro, y digo, tienen buen nivel de capitalización,
probablemente tienen un buen colchón si es que se da una caída en la actividad económica. Creo que hay mucha opcionalidad que se puede capturar y se justifica. Vamos comprando en el margen más banco europeo que más banco americano. Entonces, esos son ejemplos que yo creo que sí van a tener, si nos juntamos de nuevo de aquí a 2 años y tú me mides y ponemos el gráfico del banco americano versus algunos que nombré en Europa, creo que hay una probabilidad no menor que los bancos europeos le ganen a los bancos americanos, solamente Mm. tomando los fundamentos. Si vamos a China, a mí no me gustan mucho los bancos chinos porque claramente hay un problema de crecimiento y de sobreinversión en el sector inmobiliario, en infraestructura, y que obviamente eso está muy ligado al sector financiero y cuesta destrabar. Pasan años para que Ujú. efectivamente el flujo del crédito circule y uno vea valor en la banca. Pero sí veo compañías de consumo masivo, de e-commerce, incluso tecnológicas, que están transando a la mitad o un tercio de los negocios equivalentes de empresas en Estados Unidos. Creo yo que son mejores, así a simple inspección, una empresa tecnológica o de semiconductores en China que en Estados Unidos. Probablemente no. Estados Unidos está un paso más adelante en el desarrollo tecnológico. ¿Se justifica pagar 3 veces más por una acción tecnológica así a secas versus una China que tiene buena calidad? Yo creo que no. Entonces también hay oportunidades puntuales en el sector de Internet, e-commerce, tecnología, en el caso de China versus Estados Unidos. Entonces, de nuevo, volviendo al origen del análisis, eh, los retornos esperados para Estados Unidos, si es que no mantiene un nivel de crecimiento, cuestan justificar tener una exposición absoluta en esa economía. Hay que empezar a buscar fuentes de diversificación, pero no hay que hacerlo comprando cualquier cosa. Y creo que hay oportunidades puntuales, temáticas y por sectores, tanto en Europa como mercados emergentes. Me gusta porque tu mensaje es como de calma. Yo creo que es bienvenido en esta semana en que, o estas últimas 2 semanas en que hemos visto esta especie de pánico, ¿no? Y me gusta este mensaje de hay oportunidades también en Estados Unidos, pero también en otros mercados y como siempre diversificar, ¿no? Diversificar portafolio. ¿Qué dirías para quienes dicen, no, ya es muy tarde para hacer movimientos porque ahora se va a recuperar Estados Unidos o ya me pasé, ya pensando en que quienes nos escuchan, hay mucha gente de la industria financiera, pero también hay profesionales, inversionistas retail. Si fueran tus clientes y llegarían a tu oficina y te preguntan, ¿qué hago con mi portafolio? ¿Qué les dirías para terminar? Sí, a ver, obviamente ha habido una rotación a nivel global de portafolios, sobre todo en la parte accionaria, ¿ya? Creo que hay cosas que corrieron más de lo que uno puede justificar en el corto plazo con buenos fundamentos. Un trade muy claro, que fue algo que acá implementamos con nuestros clientes, fue la tesis de defensa, aeroespacio y defensa. Miramos las acciones globales que están en este tipo de industria, miramos las acciones americanas y miramos las europeas. Y obviamente, si uno ve que Estados Unidos va a limitar o reducir su gasto en defensa como apoyo al resto del mundo, incluyendo la OTAN, y Europa lo tiene que subir, y adicionalmente los múltiplos de las empresas de aeroespacio y defensa en Europa transan con un descuento significativo en relación a Estados Unidos, nosotros finalmente nos decidimos por ir por Europa. Ahora, esa tesis corrió casi 35% en un mes. Y ya, aunque se cumpla este target de incrementar el gasto en defensa y llevarlo a un 5% del PIB, y aunque Alemania esté sacando de su regla de balance fiscal el gasto en defensa, uno tiene que tener cuidado, porque quizás estamos llegando tarde y ya comprarlo 35% arriba, mirar todo lo que han corrido cada una de las acciones, yo ahí esperaría un poco, ¿ya? Pero de nuevo, volviendo al tema del sector financiero, asset managers, bancos, compañías de seguro en Europa, creo que hay espacio para que siga corriendo. Sí, creo que hay espacio que siga corriendo. El sector de real estate listado en Europa creo que también tiene buenas oportunidades. Pero el resto sería más cuidadoso. Y volviendo a Estados Unidos, dado que ha tenido esta caída de casi 10% y el sector tecnológico, el Nasdaq, aún mayor, comprar el índice agregado, uno lo puede hacer por cada sector con misma ponderación para no estar tan concentrado en la empresa más grande, creo que está dando una buena oportunidad de entrada. Eh, Ir a comprar hoy el Nasdaq como un conjunto, si bien de nuevo no creo que estemos en una zona de burbuja, creo que va a ser más, más difícil defender una caída con
cualquier tweet de Trump o de algún presidente que esté en esta negociación. Por lo tanto, creo que vale la pena hoy estar más invertido en el S&P 500 que en el Nasdaq si tuviera que elegir entre las dos. Eso básicamente. El S&P 500 tiene igual una alta ponderación, un alto peso de las tecnológicas. Tiene un alto peso en las tecnológicas, pero sí empiezo a saco de alguna forma algunas que están transando con múltiplos muy elevados sin tener un negocio ya bien maduro, armado, que está generando flujos, que tengo visibilidad de 2 años de crecimiento de 20-25% en las ventas y que efectivamente si se concreta ese escenario base, estoy pagando caro, pero no tampoco algo exorbitante. En el Nasdaq sigue habiendo cosas que cuesta justificar sus valorizaciones. Buenísimo. Mauricio, yo creo que esos consejos finales le van a servir a todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Como siempre, gracias por la audiencia. Espero que les haya parecido interesante nuestra conversación. Si tienen un tema que quieren que tratemos en este espacio, háganmelo saber. Pueden escribirme a mi correo electrónico mveles@dfcl. Pueden dejarme comentarios en la plataforma que estén escuchando este podcast. Pueden contactarme a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. Eso es todo por ahora. Les recomiendo que sigan actualizados de las noticias del día y más, visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Espero que tengan un buen fin de semana, que recuperen energías. Nosotros nos reencontramos el lunes.